Vamos a hacer tertulia literaria. Hoy vamos a utilizar el texto de los hermanos Grimm, ¿no? Que tiene que ver con las recetas, ¿no? Tiene que ver con las recetas y son temas también que lo estamos tratando en el área, en todos los medios, ¿sabes? En todos los medios, en página web, televisión y radio. El tema también es sobre la salud, ¿no? Entonces esta lectura ha sido preparada, me parece muy bien, por eso es que lo he considerado importante hacerlo dentro de esta hora que tenemos, porque nos va a ayudar un poco a entender también cuán importante son a veces las recetas que nuestras abuelas, nuestros abuelos o nuestros padres nos han ido transmitiendo, ¿no? Que nos sirven también, nos permiten para la cura de algunas enfermedades de manera natural, ¿no? De manera tradicional. Entonces, para esta lectura vamos a utilizar, como siempre hacemos, la guía del ministerio. A ver, Moisés, ¿nos ayudas? Semana 15. Sí, profesor. Sí. Vamos a leer, Moisés, hasta, hasta la pregunta, ¿ya? Hasta la pregunta. Yo te voy acá guiando. Adelante, Moisés. Experiencia de lectura, recetas curativas de mi familia. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias a todos por conectarse y ser parte de Aprende en Casa. Hoy te invitamos a reflexionar sobre la salud de tu familia y la importancia de conservarla. En casa, seguramente cuando tú o algún familiar se ha sentido o ha estado mal, han decidido seguir una receta medicinal para preparar un remedio a base de plantas o alimentos que lograra mejorar su salud. Y es que en la familia, de generación en generación, se transmiten saberes muy valiosos en torno a la medicina natural o ancestral, y es necesario conocerlos. Por ello te planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué receta natural a base de alimentos o plantas usan en tu casa para tratar alguna enfermedad o dolencia? Entonces, fíjense, esta lectura está relacionada, justo como les comentaba, a ciertas recetas tradicionales, naturales, ancestrales, que siempre nuestros padres, nuestros abuelos nos han inculcado en casa, ¿no? Para atendernos como primera atención, ¿no? Yo recuerdo mi mamá, por ejemplo, nos decía, cuando tenías el dolor de estómago, decía, hay que hacerse un mate de paico, ¿no? ¿Qué es paico? Una plantita que crece en el campo y que lo utilizan para eso, ¿no? Entonces, los, las personas, generalmente las familias, no recurrían al hospital, ¿no? Sino a recetas naturales y que muchas veces surtía efecto, ¿no? Continuamos entonces con la lectura, adentrándonos ya. La pregunta entonces de esta semana, la pregunta motivadora que gira en la lectura, es ¿qué receta natural a base de alimentos o plantas usas en tu casa para tratar alguna enfermedad o dolencia? ¿Ya? Esa es la pregunta que vamos a responder. Entonces, ahora, ¿quién nos ayuda a ver? ¿Quién nos ayuda con la siguiente parte de la lectura? ¿Quién nos ayuda? Yo, profesor. Adelante, adelante. Hasta el proceso 4. El proceso 4. Te escucho. Leamos el texto propuesto. No, empieza aquí para dar respuesta. Ok, disculpe. Para dar respuesta a esta pregunta, leerás el texto que te presentaremos a continuación. Y luego, al final de la semana, escribirás la receta medicinal de tu familia, en la que con el apoyo de tus familiares detallarás los ingredientes que usan en casa para cuidarse o recuperarse cuando se encuentran mal de salud. Empecemos. Leeremos el texto propuesto. Nos haremos preguntas en torno al texto. Recordaremos los momentos en que estuvimos mal de salud y cómo mejoramos. Escribiremos una receta medicinal que titularemos La receta curativa de mi familia. Entonces, ¿cuál será el producto de esta semana de la lectura? ¿Cuál será? ¿Qué dice? ¿Qué vamos a hacer? Una receta. Una receta. Escribí una receta medicinal ¿Ah? de la familia. Medicinal tradicional de la familia, ¿no? Una receta que la familia lo usa constantemente. Muy bien, entonces leeremos el texto propuesto. ¿Cuál es el texto propuesto? El texto propuesto es la lectura del cuento El agua de la vida, de los hermanos Grimm, ¿no es cierto? Una vez que leemos eso, nos haremos preguntas en torno al texto, que ya están en la guía también, recuerden.
te plantean en la guía, ¿no? ¿Qué te pareció el cuento? ¿Te atreverías a hacer un viaje similar para salvar a tu familia, a tus amistades, ¿no es cierto? Entonces, nos hacemos preguntas. También en casa, ¿no? Conversamos. En casa conversamos, recordamos los momentos en que estuvimos mal de salud y cómo mejoramos, ¿no? Conversamos en casa, mamá, ¿y cómo me puedo curar si me duele el estómago? Cuando me enfermaba, ¿cómo me curaba? Mamá, mis abuelos, ¿cómo hacían? ¿No? Conversamos sobre la receta, ¿ya? Siempre en familia conversemos, ¿no? Luego al final escribimos, como dice aquí, escribiremos una receta medicinal que titularemos La receta curativa de mi familia. O sea, el título le vas a poner La receta curativa de mi familia. Pones ahí, luego pones, se me ocurre, ¿no? Puedes poner sanando de un dolor de cabeza. Ya empiezas la receta, explicas, ¿no? Primero los productos, luego, sí, los ingredientes, ¿no? Los ingredientes, luego cómo lo preparo, el proceso, ¿no? A ver, acuérdense, ¿a qué texto nos llevan esto? ¿A qué texto nos está? ¿Qué tipo de texto nos está llevando? ¿Puede ser un texto descriptivo? Instructivo, muy bien. Selena, ¿quién es? Selena. Isabela. Muy bien, Isabela. Texto instructivo, muy bien. Y ese es el tema de la clase de la radio, por si acaso. Entonces, las recetas son textos instructivos, ¿no? Las recetas, los manuales, los protocolos, ¿no? Todo aquello que nos dicen cómo hacerlo son textos instructivos. Muy bien, Selena, te ganaste un punto. Entonces, ahora vamos a iniciar la lectura. ¿Ya? La lectura es muy bonita. Esta lectura es interesante. Me hizo recordar, no sé si ustedes leyeron Médico a palos, de Johann Wolfgang Goethe. Me hizo recordar Médico a palos. ¿Alguien lo leyó Médico a palos? ¿Le hicieron leer en tercero? ¿En tercero que se hace teoría literaria? ¿Le hicieron leer? No. Bueno, por su silencio, me imagino que no. Selección de cuentos para niños, dice, ¿no? Están utilizando, miren, eso me parece interesante, están utilizando cuentos así, muy prácticos que llamen la motivación del alumno, ¿no? Entonces, este es un cuento corto, El agua de la vida, ¿ya? Recuerden que ya leímos de los hermanos Grimm también leímos un cuento, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué cuento fue? Los músicos de Bremen, creo. Isabela, los músicos de Bremen. Muy bien. Muy bien, vamos a empezar con la lectura. Primer párrafo. ¿Ya? Primer párrafo. Siempre en el proceso de la lectura, mis queridos alumnos, hacemos el proceso de... Primero, el proceso de la lectura tiene tres partes. Miren, esto tiene que ver con lo que es nuestra clase, de lo que me reclamaba Rebeca, ¿no? La retroalimentación. Tiene que ver con la clase, ¿eh? Porque en la clase vamos a hacer el uso de los procesos de lectura. La lectura tiene tres procesos, el antes, el durante y el después. ¿Cuál es el objetivo de la lectura del antes? ¿No? A través del título del texto de lectura o a través del primer párrafo, lo que hacemos nosotros es empezar a predecir, ¿no? a deducir, es decir, de qué trata el texto, ¿no? Empezamos a crear hipótesis. Ese es el primer proceso. El segundo proceso, durante la lectura, ya se conversa sobre algunos aspectos propios de la lectura, ¿no? ¿Cuál es el escenario? Podemos hablar ahí y el personaje qué va a hacer, ¿no es cierto? Y luego viene el proceso tercero, que es después de la lectura. Ahí ya se hace organizadores visuales, ahí se hace mapas mentales, ¿no es cierto? Ahí se hace resúmenes, se responden cuestionarios, etc. Entonces, esos son los procesos. Por eso siempre empezamos el primer proceso conversando, ¿no? O se empieza hablando a veces del título, a veces depende de los profesores cómo lo enfoquen, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo siempre lo enfoco a partir del título o a partir del primer párrafo, la lectura, ¿no? Predecir. Muy bien. Isabela, ayúdanos, primer párrafo. Ya. Hubo una vez un rey que enfermó gravemente. No había nada que le aliviara ni calmara su dolor. Después de mucho deliberar, los sabios decidieron que solo podría curarle el agua de la vida. Tan difícil de encontrar que no se conocía a nadie que lo hubiera logrado. Este rey tenía 3 hijos, el mayor de los cuales decidió partir en busca de la exótica medicina. Mire,
¿Qué, qué, qué nos da a entender este primer párrafo? Qué nos da a entender? ¿De qué tratará el texto? ¿Qué sucederá en el texto? ¿Qué me dices, Moisés? O Moisés, Limber, cualquiera de ustedes. ¿De qué nos está diciendo el autor del texto? ¿No es cierto? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está invitando a ver en el cuento? ¿Qué va a pasar? Bueno, de que los, los tres hijos van a ir en una travesía para obtener el agua de la vida. Ya, el agua de la vida, ¿no? En el escenario, ¿cómo lo vemos en el escenario? ¿Dónde estará pasando? ¿Dónde está en este primer párrafo? En qué lugar se está desarrollando la historia? Según lo que nos En la dice el era, primer párrafo. en la era medieval, En la era medieval, ¿ya? ¿Por qué? Por el rey. sí. Ya, muy bien. Pero ya, en la época medieval. Está muy bien, buena, buena. Pero la historia, ¿en qué escenario se desarrolla? ¿En qué escenario? En un reino. ¿En un palacio? En un reino. En un palacio podría ser. ¿Pero dónde está? En un castillo. Castillo. Puede ser el aposento del rey, o sea, su habitación. Claro, pero a partir de ahí, ¿a dónde se van a ir? Bueno, según A lo que yo buscar el agua de la vida. No, no de la vida, sino ya te está diciendo, porque a ver, ya está bien en el castillo, en un palacio, sí, en un reino, está bien. Pero alrededor de ellos, ¿qué hay? Según esta primera parte. A un bosque, Bosque. ¿Por qué bosque de Libre? ¿Por qué? porque es en busca de la exótica medicina, porque debe estar en un lugar exótico donde hay Eso, mucha flora, mucha fauna. mucha fauna. Y dos, ¿por qué más tarea en el bosque? ¿Quién más me dice? ¿Por qué más? ¿Por qué más puedo decir que está en el campo? ¿Por qué más? Aparte ¿no? Porque seguramente en el bosque hay lagunas o riachuelos en donde podría encontrar el agua de la vida. Por el agua, ¿no? Por el agua, porque el agua no está dentro de la ciudad, ¿no es cierto? El agua siempre está en los bosques, en las montañas, ¿no? Ahí están los ríos, muy bien, muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que podemos decir que este texto, primero, es una historia que se va a tratar dentro de un castillo, y del castillo en su ubicación nos pueda entender que el escenario general, amplio, es un bosque, una montaña, ¿no? Un paisaje natural donde van a ir en busca del agua, porque el agua corre, ¿no es cierto? Normalmente se encuentra, mejor dicho, en forma natural, porque estamos hablando de lo natural, en los ríos, en los lagos, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Vamos a continuar con la historia. A ver, aquí, esta partecita. Ayúdanos, Moisés, por favor. Sí, profesor. Ayúdanos, los tres párrafos. Sin duda, si logro que mejore, mi padre me premiará generosamente, pensaba, pues le importaba más el oro que la salud de su padre. En su camino encontró a un pequeño hombrecillo que le preguntó su destino. ¿Qué va a importarte eso a ti, enano? Déjame seguir mi camino. Ya, ahí nomás. Mira, en el primer párrafo dice, sin duda, si logro que mejore, mi padre me premiará generosamente. Pensaba, pues, le importaba más el oro que la salud de su padre. ¿Quién dice eso? El hijo mayor. El hijo mayor del rey. El hijo mayor. El hijo mayor. Muy bien, están atentos a la lectura. Muy bien, ¿no? El hijo mayor era una persona que no estaba interesado en curar al padre, sino qué beneficio iba a traer, ¿no? Muy bien. ¿Y qué le pregunta, el duende? ¿Qué le pregunta? ¿Cuál era su destino? ¿Cuál era su destino? Claro, ¿no? Pero ¿cómo le haría la pregunta? ¿A dónde te diriges? ¿A dónde vas? ¿Qué estás buscando? ¿No es cierto? Porque acá no dice la pregunta, ¿no? Solo dice que se refiere a eso, ¿no? Muy bien. Ya, ahora vamos a ir a otra partecita. Ya, a partir de acá. Cabalgando encontró el hombrecillo, que también él le preguntó su destino. A partir de ahí. Y vamos a leer
hasta, hasta aquí, enanito, ¿ya? A ver, no le he escuchado mucho hablar a Stephanie. Stephanie, ¿nos ayudas? Ya, profesor. Desde cabalgando. Cabalgando encontró al hombrecillo que también a él le preguntó su destino. Mi padre está muy enfermo. Busco el agua de la vida, que es la única cura para él. ¿Sabes ya a dónde debes dirigirte para encontrarla? Volvió a preguntar el enano. Aún no. ¿Me podrías ayudar, duendecillo? Has resultado ser amable y humilde, y mereces mi favor. Toma esta varilla y estos dos panes y dirígete hacia el castillo encantado. Toca la cancela 3 veces con la vara y arroja un pan a cada una de las 2 veces bestias que intentarán comerte. Busca entonces la fuente del agua de la vida, tan rápido como puedas, pues si dan las 12 y sigues en el interior del castillo, ya nunca más podrás salir, añadió el enanito. ¿Cómo comparamos ahora, miren, en el actuar de este hijo con el actuar del primero? ¿Cuál es la diferencia? Que el Que primero el segundo hijo ha sido más amable con él. Ya, empecemos, Isabela y luego Rebeca. Isabela. Ya. El primero fue de forma egoísta y maleducado hablar con el duende, y el segundo fue más amable porque tenía una motivación más noble, que era ayudar a su papá. Ya, muy bien, muy bien. Rebeca. Iba a decir que el primer hijo fue muy egoísta y egocéntrico porque solo quería traer el agua de la vida para que obtenga el oro de su padre, ya que a su vez el hijo menor o el hijo intermedio, el segundo hijo, quiso ayudar a su padre porque él sabía que si curaba a su padre podía ser una persona más buena, y por eso es que era una persona amable y honesta con el duende. O sea, podemos decir, si hablamos de los valores, ¿no es cierto? Si hablamos como a valores, si te preguntaran cuál es el valor y el antivalor del cuento, ¿qué dirían? ¿Cuál sería el valor y el antivalor? De lo que hemos leído, ¿no? Te dirían, dinos un valor y El dinos valor, El valor podría sería la ser bondad. quizás la amabilidad, y el antivalor podría ser el egoísmo. ya. Isabela. El valor, profe, puede ser la bondad, Ya. y el antivalor también el egoísmo. El egoísmo. Muy bien, ¿no? Entonces, el egoísmo, evidentemente, estamos de acuerdo en el antivalor. ¿Qué dicen los demás? Bondad, amabilidad. ¿Qué dicen los demás? Para mí el valor sería la humildad y el antivalor el egoísmo o la avaricia. Muy bien, entonces, ya, yo creo que estamos de acuerdo en el antivalor. Pero el valor, ¿no? La humildad. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los más? Humildad, bondad, amabilidad. Si nosotros analizamos, los tres son valores: amabilidad, bondad, humildad, ¿son valores? ¿O cuál no son valores? Recuerden que un valor se muestra en la conducta, ¿no es cierto? El valor se muestra en la conducta. Es una forma de actuar, es una forma, un indicador de comportamiento. Pensemos por amabilidad. ¿Amabilidad es un valor o es una muestra de comportamiento? ¿Qué dice? Creo que es una Es muestra una de muestra de comportamiento. comportamiento. Muestra de comportamiento. ¿Cómo estás? Señora, ¿la puedo ayudar? Por favor, un momentito, va a pasar el señor. Soy amable, ¿se dan cuenta? Entonces no es valor. Bondad y humildad. ¿Bondad es un valor o es una muestra de comportamiento? Vamos, con toda confianza. Es un valor, profesor. Es un valor, profesor. Dejémoslos ahí. ¿Y humildad es un valor o una muestra de comportamiento? Es un valor. Es un valor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un valor o es una muestra de comportamiento? La humildad Es una muestra de comportamiento. es una muestra Es de un valor. Entonces el valor es la bondad, ¿no? Recuerdan, el ser humilde a veces es ser hipócrita también, ¿no? No crean, hay que tener mucho cuidado.
yo puedo mostrarme humilde, pero en el fondo puedo ser totalmente lo contrario, ¿no? Pero para mi beneficio me conviene ser humilde, ¿no? Tranquilito, siempre en segundo lugar, atrás, ¿no es cierto? Pero en el fondo puedo ser soberbio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien, entonces valor, tenemos la bondad, y el antivalor, el egoísmo. Ahí otra cosa. El egoísmo, la avaricia. ¿Cuál de los dos es la respuesta más correcta? ¿El egoísmo? La avaricia. ¿Cuál es una muestra de ese? Creo que lo mismo, profe. ¿Cuál es una muestra de comportamiento? A ver, analicémoslo. El egoísmo, profesor. Una muestra de comportamiento, ¿ya? ¿Qué dicen los demás? Hay una obra, me han hecho acordar, hay una obra, El Avaro. Es interesante El Avaro, ¿no? Como en esa historia interesante vende a su hija por dinero. No creo que... Dime. Eh, Vamos, participen, no se preocupen. creo, profesor, que la avaricia es una muestra de comportamiento y que el egoísmo puede ser un antivalor. Ajá. En realidad es eso, ¿no? La avaricia es una forma de ser, ¿no? A veces somos muy mezquinos en nuestra forma de ser. Siempre a mis alumnos les ponía este ejemplo, ¿no? Miren, les ponía este ejemplo. A ver, vamos a ver qué tal resulta con ustedes. Yo les decía, cuando hablamos de valor, de ser solidario, decimos, ¿no? El valor de la solidaridad, por ejemplo. ¿Qué pasa? Imagínense que en su casa donde ustedes vivan, un día están justo en la hora del almuerzo, ¿ya? Están en la hora del almuerzo, fíjense, en la hora del almuerzo, con toda la familia, han cocinado ese día algo muy especial, ¿no? Una comida especial. Y están ahí en la sala con las ventanas abiertas, en el comedor, ¿no? En el comedor para disfrutar del convite. Y de repente ven por la ventana, ¿no? Ven a una persona harapienta, sucia, todo esquelética, ¿no? Se muestran que es una persona que anda por la calle, descuidada, no se alimenta bien, ¿no? Entonces, ustedes como alumnos, muy buenos alumnos de Lorenzo Acosta, se levantan y dicen, mamá, está pasando, o papá, ¿no? Le dice, papá, mamá, está pasando un señor, o una señora puede ser, que muestra que tiene hambre, mire, pobrecita, cómo está, no habrá comido. Invitémoslas a comer, ¿ya? Muy bien, estamos, mire, solidaridad, ¿ya? Le invitan a comer, ¿no? Ya les aceptan, se sienta a la mesa, come. Entonces, uno de ustedes lo ve y dice, pobrecito, ¿no? Con la ropa toda sucia, todo rota, ¿no? Entonces dicen, mamá, lo voy a invitar a bañarse. Entonces lo bañan, muy bien. Y ven que la ropa está demasiada pues ya harapienta, ¿no? Entonces, tienen que vestirlo. Muy bien. O sea, van a compartir una prenda de vestir. Pregunto, ¿qué prenda de vestir le da Selena? No me refiero al tipo, el pantalón, no, me refiero. ¿Qué prenda de vestir es? Lo que tienes en casa ahí que ya no se usa. A eso me refiero. ¿Qué tipo de prenda le das? Con toda confianza. Estamos hablando del valor de la solidaridad, ¿no? ¿Qué prenda Yo le daría un pantalón, profesor. No, pero no me refiero tanto a la prenda, sino me refiero al tipo de decir, aquello que ya no usa mi papá, por ejemplo, ¿no? Profe, yo le daría ropa que ya no uso. Que no usa, ¿ya? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué le dan? En ese sentido, de aquello que ya no se usa, aquello mi papá que ya no usa, o aquello que digamos, a veces hay familias que empiezan a juntar para compartir con otras familias, ¿no? ¿Qué prenda le darían a usted? Yo le daría algo que tuviera guardado y que ya casi, bueno, que usaba mi papá, algo así. Ya. ¿Qué dicen los demás? Yo, profesor, le daría una prenda que esté bien conservada, Ya, pero que a la vez no usamos. ya. O sea, podría ser una prenda que no uso, pero que esté bien conservada para que la persona la pueda usar. Ah, muy bien, muy bien. Miren, fíjense, seguramente en tu teoría habla mucho de los valores, ¿no? ¿Qué se comparte, jóvenes?
lo que me sobra o lo que me falta? Estoy hablando de compartir, solidaridad. ¿Qué se comparte? ¿Lo que me sobra o lo que me falta? ¿Ah? ¿Qué dice? Lo que me sobra, profesor, porque si tengo algo que tengo de más, obviamente que tengo que compartirlo. Sí, alguien quería hablar. Yo creo, profesor, que sería lo que nos sobra a nosotros, porque si algo nos falta a nosotros no podemos compartirlo porque nos falta primero. Primero creo que hay que velar por nosotros y siempre tratar de ayudar a las personas con las cosas que nos sobran. Pero que tampoco estén en mal estado como para decir, dar una cosa que no estén usando, pero que esté en mal estado quizás, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. No con la respuesta, sino con el análisis. No te estoy diciendo que está bien tu respuesta, lo que estoy viendo es muy bien tu análisis, ¿no? ¿Cómo vas a compartir algo que no tienes? Eso se llama, estás pensando, ¿te das cuenta? Estás pensando, eso es lo que quiero. ¿Cómo vas a compartir lo que no tienes? ¿No? Pues es absurdo. Tengo que compartir lo que tengo. Ahora viene la segunda pregunta. No estoy diciendo que tu respuesta está bien. Tampoco estoy diciendo que está mala. Ahora viene la segunda pregunta. Muy bien. La primera respuesta está muy bien ahí. No se puede compartir lo que no se tiene. Estás razonando, estás pensando. La segunda pregunta, a partir de ahí. Entonces, ¿qué se comparte? ¿Lo que ya no uso o aquello que tengo lo mejorcito de calidad? ¿Qué se comparte? ¿Aquello que ya dejé de usar o aquello que nunca lo he usado, está en estreno? ¿Qué se comparte? Estoy hablando del valor de solidaridad. ¿Qué dice? Vamos, den su opinión. Ojo, ¿no? Esto no es una situación, no se olviden. Con el profesor Eulogio pueden conversar con toda confianza y vamos aprendiendo un poco. Yo de ustedes, ustedes de mí. ¿Qué debo compartir? ¿Qué dices, Elena, tú? ¿Puedo compartir lo que tengo en estreno? De repente, si es mujer, ¿no? Supongamos que es mujer, me voy a comprar un vestidito bonito para ir a la fiesta de 15 años de mi compañera. Oye, ¿Yo? ¿Qué compartes? ¿Yo pregunto? ¿Lo de estreno? ¿La mejor prenda o la que ya dejaste de usar? La que ya dejé de usar. Miren, qué curioso, ¿no? ¿Qué dice el valor de la solidaridad? Dice que se comparte no aquello que ya no usas, sino aquello que para ti es importante usarlo, ¿no? La solidaridad tiene que ver con eso. O sea, no se da lo que ya no te sirve, porque cuando estás dando lo que no te sirve, no estás siendo solidario. Estás siendo más bien una persona que se está deshaciendo de algo que ya no usas. ¿No? Es discutible, ¿no? Bueno, eso es discutible, evidentemente habría que conversar mucho, ¿no? Eso en tutoría seguramente hablan mucho los valores, ¿no? ¿Cómo se hacen los valores? Muy bien. Sí, el antivalor y el valor. Muy bien, vamos ahora, otra parte de la lectura. Ya. Por aquí. Muy bien, ya, aquí. A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Quién quiere ayudarnos a leer? Mira, vamos a leer, está esperando ansiosa hasta, ¿ya? Vamos a leer, hasta aquí, perdón, hasta aquí, enfermar, ¿ya? Yo los voy guiando. Ya, está esperando ansiosa. A ver, ¿quién dijo que nos apoyaba? Yo, profesor. Adelante. Está esperando ansiosa en el castillo. Ordenó extender una carretera de oro desde su palacio hasta el camino para dar la bienvenida a su futuro esposo. Dejad pasar aquel que venga por el centro de la carretera, dijo a los guardianes. Cualquier otro será un impostor, advirtió, y marchó a hacer los preparativos. Efectivamente, los dos hermanos mayores envidiosos tramaron por separado llegar antes que él
y presentarse a la princesa como sus libertadores. Suplantaré a mi hermano y desposaré a la princesa, pensaba cada uno de ellos. El primero en llegar fue el hermano mayor, que al ver la carretera de oro, pensó que la estropearía si la pisaba, y dando un rodeo se presentó a los guardas de la puerta por la derecha como el rescatador de la princesa. Mas estos obedientes le negaron el paso. El hermano mediano llegó después, pero apartó al caballo de la carretera, por miedo a estropearla, y tomó el camino de la izquierda hasta los guardias, que tampoco lo dejaron entrar. Por último llegó el hermano menor, que ni siquiera notó cuando el caballo comenzó a caminar por la carretera de oro, pues iba tan absorto en sus pensamientos sobre la princesa que se podría decir que flotaba. Al llegar a la puerta le abrieron enseguida y allí estaba la princesa esperándolo con los brazos abiertos, llena de alegría y reconociéndole como su salvador. Los esponsales duraron varios días y trajeron mucha felicidad a la pareja, que invitó también al padre, que nunca volvió a enfermar. Muy bien, muchas gracias. Fíjese, aquí vemos la actitud de los personajes, ¿no? Son 3 hermanos, el mayor, el mediano y el último, ¿no? El menor. En esta invitación que le hace la princesa para casarse con aquel que lo había liberado, ¿no? Porque en el cuento se ve de que al conseguir el agua de la vida tiene que ir a una especie de castillo, ¿no? A una especie de lugar donde hay 2 monstruos que lo vigilan, y como el duendecillo le había dicho, acuérdense, le había dicho, le das un pan, ¿no? Le das un pan y abres la cancela, me imagino que se refiere al candado, ¿no? Entonces, el hermano menor es el que logró eso, ¿no? Que llevó el agua de vida para su papá. Entonces, ahí quedan como acuerdo casarse, después de un año. Entonces, la princesa, evidentemente, era muy riquísima. Entonces, aquí se ve que ya van a ir a casarse, pero la princesa, para identificar quién es, ¿qué es lo que toma en cuenta? ¿Qué es lo que toma en cuenta para identificar quién es? ¿Quién de los 3 hermanos es el Que llegue. El que llegue por el centro del camino de oro. Vayamos a la actitud, a la conducta. Que no reconoció ser su salvador. Claro, pero la conducta. ¿Por qué los 2 hermanos mayores se van por los costados? ¿En qué estaban pensando? Pensaban que iban a estropear el piso de oro, y mientras que el hermano menor no se fijó en eso y más bien estaba pensando en la princesa, y simplemente llegó gracias a que él no es tan egoísta y no tiene tanta avaricia como sus demás hermanos. Claro, ¿no? Los 2 primeros hermanos estaban pensando en el oro, estaban pensando en cuánto iban a ganar, ¿no es cierto? O sea, seguía su actitud, ¿no? De avaro, ¿no? Su actitud de avaro, de quererlo tener todo, ¿no? O sea, ellos estaban más, wow, dice, estaban pendientes de eso, por eso se fijan que en el piso está la carretera con oro. Entonces no quieren dañar, ¿no? Dicen, no, vámonos por los costados. En cambio, el hermano menor, ¿en qué estaba pensando? No estaba pensando en plata, ¿en qué estaba pensando? ¿Qué lo movía? En la princesa. La princesa. En la princesa. La princesa. ¿En qué estaba pensando? Estaba pensando también en otro sentimiento, en otro valor, que es el amor. Él estaba más preocupado del amor. ¿Sí o no? ¿Ah? Sí, profesor. Claro, él Sí, profesor. Sí, profesor. más en llegar, ¿no? Llegar, esa promesa de amor que le había hecho después de un año, ¿se cuenta? No se fijó si había oro o no. Lo que él quería es llegar lo más rápido posible ante la princesa para poderse casar, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo se produce la actitud, o sea, el comportamiento de la persona frente a un hecho, ¿no? En realidad, esta historia nos cuenta un poco cómo es que tiene 2 mensajes, ¿no? Un mensaje que existen algunas cosas muy naturales que nos ayudan a curar de ciertas enfermedades, y 2, que nos habla también otro de los mensajes sobre las actitudes de las personas cuando actuamos, ¿no? ¿Qué nos mueve a actuar? ¿Qué nos mueve a actuar, ¿no? Eso es lo